nutricionales del paciente con diabetes, ¿de acuerdo? ¿Sí se ve la presentación? Sí, doc. Sí, doc. Ok. Entonces, como tal, una dieta restrictiva obviamente no es recomendable dar. Se les da orientaciones nutricionales con alimentos que ellos deben de evitar, con alimentos que pueden consumir de manera moderada y con alimentos que deben casi de restringir lo más que se pueda. Pero ya no se les dice, no se prohíbe esto, ya no hay prohibiciones o no debe de haber, no recomiendan los nutriólogos que se hagan prohibiciones en las dietas, sino más bien orientaciones de cómo también saber combinar los alimentos para poder llevar una dieta saludable. Entonces, hoy lo vamos a ver enfocado a estas tres grandes patologías que son muy frecuentes, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y obviamente los pacientes con diabetes. Nos vamos a empezar con la hipercolesterolemia. Les voy a poner enfocados a casos, los vamos a ir enfocando a casos clínicos que son verídicos de la consulta. Paciente femenina de 40 años con antecedente personal patológico de una obesidad grado 2 que acude a la cita de control con los siguientes complementarios. Una glucosa de 98, un colesterol total de 286, un colesterol HDL de 43, un colesterol LDL de 203.7 y unos triglicéridos de 196.2. Entonces, ¿qué le recomendarías, Jonathan? Jonathan Granada, ¿qué le recomendarías a esta paciente? Buenas tardes, doctora. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, doctora. Bueno, yo considero que a la paciente se le recomendaría lo que son los cambios en el estilo de vida, ejercicio y eso, doctora. O sea, por lo que presenta lo que es el colesterol de 286, que lo normal sería hasta 240. El colesterol total de lo normal sería hasta 200, entonces está en un colesterol bastante alto. El HDL entra entre los rangos normales y el colesterol LDL, está con 203.76. Yo creo que el LDL también está bastante alto, doctora. Y el triglicérido también está alto, doctora. Entonces yo creo que solo sería los cambios en el estilo de vida porque no presenta ningún antecedente patológico personal de característica grave. Entonces, cambios en estilo de vida, ¿a qué te refieres? Cambios en la alimentación, doctora. Cambios en la alimentación, mejorar el ejercicio, consumir verduras, consumir lo que son más frutas, consumir más fibra, más, ¿cómo sabían decir? También el pescado, reducir lo que es la sal, el alcohol, el cigarrillo, reducir el consumo de carnes rojas, decirle a la paciente que si fuma no fume, la actividad física que sea más regular. Bien. Acuérdense, también tienen que enfocar un poquito la preparación, porque tú le puedes decir que coma pescado y la paciente se come pescado frito o pescado empanado. No es una buena presentación. Tienen que ser más específicos, porque si no ellos dicen, no, el doctor me dijo que pescado. El pescado empanado también cuenta. El pescado con unos patacones ahí también cuenta, y pues ahí ya no le sirve. Vamos a ver otro caso. Masculino de 50 años con antecedentes personales de tabaquismo, hipertensión, acude a control y le encuentran los siguientes complementarios. Un colesterol total de 300, un colesterol LDL de 213.8, un colesterol HDL de 40, triglicéridos de 152. ¿Qué tratamiento le darías? Jocelyn Coyaguazo. Buenas tardes, doc. Como vemos, es casi el caso parecido al anterior. Entonces vemos que el colesterol total
está de 300 miligramos, entonces está aumentado. Y esto va a ser por el LDL, que normalmente conocemos que es el colesterol mal, que está en 203. Entonces, lo que le recomendaría a esta paciente es que, primero, lo que yo había leído es que el tabaquismo es uno de los factores que también favorecen a lo que es esto del aumento del colesterol. Entonces, primeramente diría que deje el tabaco, y también si es que consuma alcohol, la persona también debería dejar eso, y alimentos bajos en grasa principalmente. Eh, lo que son, o sea, lo que yo estaba leyendo es que lo que se le recomienda a estos pacientes es aumentar el consumo de lo que es legumbres, frutas, A cereales, ver, frutos secos. acuérdense, tienen que individualizar su paciente. Este no es parecido, o sea, en valores sí es parecido al caso 1, pero este paciente fuma y aparte es hipertenso. Y obviamente esto ya aumenta el riesgo cardiovascular. Que fume y que sea hipertenso con el colesterol y sobre todo el LDL alto, ya aumenta el riesgo cardiovascular. Acuérdense, la pura hipertensión ya es un riesgo cardiovascular, más aparte fuma, no sabemos si es obeso, pero fuma y es hipertenso, más tiene colesterol alto, ya tendríamos que considerar otro tipo de dieta diferente, por ejemplo, al que hablamos al inicio, porque la paciente nada más era obesa, pero en este ya tiene riesgos, ya tiene factores de riesgos que me influyen en el riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Eso hay que considerarlo siempre. Por eso las orientaciones son individualizadas, personalizadas, sí a los antecedentes personales patológicos, pero también al nivel socioeconómico, porque no le van a mandar a un paciente a consumir duraznos importados, aceite de oliva refinado, apuro, salmón, a un paciente que apenas si gana lo básico. Obviamente ni siquiera les va a hacer caso en la dieta. Entonces, la orientación siempre debe ir personalizada para las patologías, para el nivel socioeconómico que tiene la paciente. Entonces, siempre hay que individualizar, ¿de acuerdo? Por eso no nada más. En la guía dice que ese paciente debe de comer salmón. Lo ideal sería que comiera salmón, pero si el paciente no gana para comer salmón, no se va a comer el salmón y va a seguir comiendo lo que siempre come. Entonces, hay que individualizar cada caso. Entonces, aquí hay que considerar sus riesgos cardiovasculares, que son el tabaquismo y la hipertensión, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, los niveles de lípidos recomendados según las guías, habla que el colesterol LDL debe de estar óptimamente por debajo de 100. Entre 100 y 129 es lo deseable, entre 100 y 159 están en el límite alto, entre 160 y 189 está alto, y mayor de 190 está muy alto. En cuanto al colesterol total, si es menor de 200 es lo ideal, entre 200 y 239 está en el límite alto y mayor a 240 está en el límite alto. El HDL, lo ideal, bueno, en el que esté menor de 40 está un HDL bajo, lo ideal es que esté entre 40 y 160. Mayor de 60. Mayor de 60 es alto, ¿de acuerdo? Y este que mencionaba aquí de menor a 150 son los triglicéridos, que no sé por qué se movió. Porque lo vamos a ver ahorita en la siguiente plática que hablemos de triglicéridos, vamos a ver los valores de los triglicéridos. Entonces, ¿cómo orientaríamos? Sería, el caso 1, obviamente, como ya lo dijo bien su compañero Jonathan, cambios en el estilo de vida, dar adecuadamente una orientación nutricional y ejercicio. Y valorar en 6 meses porque no tenía mayores riesgos más que simplemente una obesidad. Entonces, valorar en 6 meses y ahí ver si la dieta funcionó, cómo está nuevamente el peso, a lo mejor también tuvo algún impacto sobre el índice de masa corporal de su paciente, entonces ahí habría que revalorar a la paciente. En el caso 2,
sí, también cambios en el estilo de vida, ese va obviamente en todos, es un pilar de todos estos tipos de enfermedades son el cambio en el estilo de vida, dieta, ejercicio, suspender el hábito del tabaco, como lo dijo Jocelyn, pero aquí yo creo que estaría de más empezar un tratamiento con estatinas. Aunque el colesterol no está en ciertos niveles tan altos, porque estaba en 300, pero sin embargo el HDL, el LDL, miren cómo está, 203, está súper alto. Más más aparte el paciente es hipertenso, más aparte fuma, obviamente el paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, obviamente se le inicia tratamiento con estatinas. A lo mejor si el LDL no hubiera estado tan alto como en esta paciente, hubiera estado 110, 115, lo mejor valoraríamos dieta y ejercicio nada más, pero por el LDL y sus factores, sus antecedentes personales, se le inician a este paciente estatinas a una dosis baja. Entonces, la dieta siempre debe de ir en función a su gasto energético basal, ¿de acuerdo? Y a la disminución, obviamente, en el aporte de grasas saturadas, que puede obtener reducciones en el LDL de un 10 a un 20%. Se debe de optar, obviamente, siempre por una dieta saludable. Se debe de considerar menos del 9% de grasas saturadas, menos de 300 miligramos de colesterol, siempre aumentar el consumo de fibra, consumo de frutas, de verduras, de pescados ricos en omega 3, limitar la sal, el alcohol, el cigarro y las carnes rojas. Y se debe de practicar actividad física regular. Entonces, para lograr una reducción del colesterol siguiendo algunos programas, por ejemplo, está el cambio en el estilo de vida logra reducir menos del 9% de las calorías y en LDL de 8 a 10%. Si estamos hablando de dieta, logramos reducir a menos de 300 miligramos de colesterol y esto logra reducir el LDL de 3 a 5%. En perder de 4 a 5 kilos, si tiene el paciente sobrepeso, logramos reducir el LDL en 5 a 8%. Aumentar la fibra de 5 a 10 gramos al día, logramos reducir el LDL de 3 a 5% y aumentar el uso de estenoles vegetales a 2 gramos al día, logramos reducir el LDL de 10 a un 15%. En total, obviamente, si combinamos todo esto, reducir grasas saturadas, colesterol, perder peso con ejercicio, aumentar fibra y aumentar los estenoles vegetales, logramos reducir el LDL hasta en un 20 a un 30%. En cuanto a los tipos de grasas, tenemos varios tipos. En eso tenemos las grasas saludables y las grasas poco saludables. En las grasas saludables tenemos a las monoinsaturadas, en las que vamos a encontrar, por ejemplo, al aceite de oliva, al aceite de canola, al aguacate y al maní. En las grasas poliinsaturadas, ahí encontramos a los derivados del omega 3, y los que contienen omega 3 y los que contienen omega 6. Omega 6, por ejemplo, se encuentran los aceites de semillas, como el girasol, el maíz y las nueces. Los ricos en omega 3 se encuentran los pescados azules, como el salmón, también se encuentran en las semillas de lino, en los vegetales de hoja predominantemente verde. Las grasas saturadas van a provenir principalmente de los productos animales, como las carnes rojas, los embutidos, los lácteos, sobre todo enteros, tanto la leche, los quesos, los untables, las cremas, los helados, que sean siempre a base de lácteos enteros. Y de origen vegetal vamos a encontrar, por ejemplo, el aceite, la leche de coco y los chocolates. En cuanto a las grasas trans, vamos a encontrar que son grasas monoinsaturadas parcialmente hidrogenadas, y en estas vamos a encontrar las margarinas, las mantequillas, la comida rápida, las frituras, los pasteles y el pan dulce. Todo tipo de bollería entraría en las grasas trans. Ahora,
Colesterol. El colesterol es obviamente indispensable para el funcionamiento del cuerpo. Ya vimos que, por ejemplo, para que se lleve a cabo la esteroidogénesis, ¿de dónde comienza todo? Desde el colesterol. Pero obviamente hay que llevar un equilibrio de este. Es un componente estructural de las membranas celulares y obviamente es un precursor de la vitamina D. Existe un colesterol, a lo que ustedes llaman un colesterol bueno, que sería el HDL, y un colesterol malo, que sería el LDL. El colesterol HDL, ya lo vimos, está presente en el aceite de oliva, en el ajo, en las cebollas, en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los frutos secos y en algunas semillas. El LDL va a estar presente en la carne roja, en los embutidos, en la mantequilla, en las natas, en los quesos grasos, en las golosinas, en las frituras, en el huevo y en todo tipo de pastelería, sobre todo que no es artesanal. En cuanto a las orientaciones que se le debe de dar a este tipo de pacientes, se agrupan en 3 categorías. Los permitidos, que pueden ser todos los días, o sea que son los alimentos que más puede consumir, los que debe delimitar máximo de 2 a 3 veces por semana, y los que se aconseja que sea excepcionalmente. Como ven, no dice prohibidos, dice permitidos, limitados y desaconsejados, excepcionalmente. Porque si ustedes usan la palabra prohibido, al paciente más le va a agradar y más va a comer. ¿De acuerdo? Entonces, entre los permitidos estarían los cereales como las harinas, el pan, el cereal, el arroz integrales, el maíz, las pastas también de preferencia integral y las galletas también de preferencia de harina integral. En cuanto a las verduras, frutas, verduras y legumbres, estarían todas. En cuanto a los frutos secos, ahorita vamos a ver cuáles se deben de moderar un poquito. En cuanto a los frutos secos, están las nueces, las ciruelas pasas, los albaricoques, los dátiles, las pipas de girasol, las semillas de girasol, siempre sin sal. En cuanto al huevo, la leche y los derivados, la leche debe ser desnatada, el yogur y sus productos derivados también desnatados, descremados. La leche también descremada y se aconseja, puede comer huevo, la clara de preferencia, ¿de acuerdo? Esto cada vez el huevo se ha ido desatanizado sobre el uso o aumentar el riesgo cardiovascular. De hecho, acaba de salir un artículo, si no me equivoco, hace 15 días, que hablaba sobre pacientes con alto riesgo cardiovascular y que pueden comer huevo, ¿de acuerdo? Entonces, el consumo de huevo está permitido, de preferencia de consumo diario, las claras, pero sí puede comer yemas, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya no lo como antes, de que si tenía alto el colesterol, cero el huevo. No, el huevo se puede consumir. En la clara vamos a encontrar alto cantidad de proteínas, entonces necesitamos las proteínas para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, sí se puede consumir, sobre todo las claras, todos los días. En cuanto a los pescados blancos y azules, el atún de lata, de preferencia que sea en aceite de oliva o en agua, no en aceite normal. El salmón, el marisco, en cuanto a los mejillones, almejas, un poquito, algunos hablan de restringirlas un poquito o consumirlas, ¿de acuerdo? En cuanto a las carnes rojas, ninguna está permitida todos los días. En cuanto a las aves de casa, como ven, tampoco ninguna está totalmente permitida. Grasas, lo que se permite es el aceite de oliva, y de preferencia, mientras más puro sea, muchísimo mejor, mientras más virgen sea. En cuanto a los postres, la mermelada, el miel, el azúcar, siempre y cuando sea de uso, o sea, hecho caseramente, igual como los helados, las tartas, porque obviamente esto tiene una cantidad de azúcar mucho menos y de artículos menos refinados como los artificiales. La leche principalmente hechos con leche descremada y con margarina. En cuanto a las bebidas, se recomienda el agua mineral, los zumos naturales, las infusiones, el café, el té se puede consumir 3 veces al día y el vino tinto se puede consumir hasta 2 veces al día. En cuanto a las especias y salsas, se recomienda la pimienta, la mostaza, las hierbas, los sofritos, el vinagre y el vinagre.
En cuanto al consumo moderado, los que vamos a limitar en cereales son las pastas italianas con huevo, la pollería y las galletas preparados con aceite, obviamente que no se, que las que sean preparadas con aceite de oliva o de algún tipo de semilla como la canola, ¿de acuerdo? Estas son las que se podrían limitar. En cuanto a las frutas, verduras y legumbres, las que vamos a limitar un poquito son las aceitunas, el aguacate, las patatas fritas en aceite de oliva o en aceite de semilla de canola o de girasol. En cuanto a los frutos secos, las almendras, las castañas, las avellanas y los cacahuates los vamos a limitar. En cuanto al huevo, el huevo entero lo dejamos solo 3 veces por semana, los demás días son puras claras. Queso fresco con bajo contenido graso, requesón, el requesón es como una pequeña nata, por decirlo así, se pone a fermentar la leche y eso suelta un residuo y a eso en algunos países es a lo que llamamos requesón, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene tanta grasa como las natas porque es un producto de la fermentación de la leche. Es muy bajo en calorías y en grasa también. La leche y el yogur, obviamente semidescremado. En cuanto a pescados, el bacalao, las sardinas, algunos pescados, sobre todo en lata, los calamares, los langostinos, los cangrejos, se deben de limitar. En cuanto a las carnes rojas, todas las carnes rojas se limitan, como la ternera, el buey, la vaca, el cerdo, caballo, cordero, siempre obviamente las partes magras, nunca con grasa. El jamón serrano, también las partes magras. Las salchichas deben de ser de pollo o de ternera. El conejo, el pollo, el pavo deben ser siempre sin la piel, el venado y algunos productos de caza menor. Por ejemplo, aquí entraría el conejo, entraría, por ejemplo, el cuy, o sea, entraría aquí en el consumo moderado. En cuanto a las grasas, los aceites de semillas, como el girasol, por ejemplo, y la margarina de origen vegetal. En cuanto a los postres, los caramelos, el flan, siempre y cuando sea sin huevo, o sea, no todos los flanes deben de llevar huevo, algunos llevan otro preparado, los flans sin huevo, frutas en almíbar, turrones, mazapanes, bizcochos, siempre que sean caseros, y dulces hechos con aceite de oliva o semilla de girasol. En cuanto a las bebidas, bueno, todos los refrescos ligeros y sin azúcar se restringen, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las especies, la mayonesa y las salsas de bechamel. Cuanto al consumo desaconsejado en los cereales, sería todo tipo de bollería, los croissants, las magdalenas, las donas, las galletas, todo tipo de bollería industrial y preparada con grasas trans. En cuanto a las frutas, bueno, las patatas, estas papas artificiales, los chips, las verduras que sean fritas en aceites inadecuados, como aceites, por ejemplo, aceite de coco, eso no está desaconsejado. En cuanto a los frutos secos, bueno, los cacahuates salados, el coco y las semillas de girasol que sean saladas. En cuanto al huevo y a los lácteos, obviamente se desaconseja la leche entera, la nata que no sea descremada, la crema, los flanes a base de huevo, los quesos duros y los quesos cremosos. En cuanto al pescado, las huevas de pescado, el pescado frito en aceites de grasas trans, obviamente eso se desaconseja. En cuanto a las carnes rojas, los embutidos que no sean de pollo, como las salchichas, el bacon, todo tipo de, bueno, las hamburguesas, las salchichas Frankfurt, o sea, todo tipo de salchichas que no sea de pollo o de ternera, los patés, todo tipo de vísceras, se desaconseja. En cuanto a las aves, bueno, el pato y el ganso, que son altos en colesterol. Las grasas y aceites, lo que se restringe es la mantequilla, las margarinas sólidas, la manteca de cerdo, el tocino, todo tipo de otras grasas, como aceites de palma o aceites de coco. En cuanto a los postres, el chocolate, los pasteles, los postres a base de leche entera, de huevo y de nata, más aparte con mantequilla.
y obviamente todo tipo de tartas comerciales. En cuanto a las bebidas, se restringe todas las bebidas ligeras, azucaradas, todas estas bebidas de que vienen en sobres o en latas también se debe de desaconsejar. Y en las especies y salsas, todas las salsas hechas a base de mantequilla, margarina, leche entera y grasas siempre con huevo o grasas de cerdo. Entonces, esos son cómo deben dar una orientación a los pacientes con hipercolesterolemia. Entonces, vamos a pasar a la hipertrigliceridemia. El caso 1 es una femenina de 22 años con antecedente personal patológico de SOP. Acude a la consulta por sus exámenes anuales y de la universidad y le reportan estos valores. El colesterol está en 210, el HDL está en 42, el LDL está en 130 y los triglicéridos en 400. ¿Qué recomendación le darías, Luis Jaro? Ya, Doc, en primer lugar, se le recomendaría cambios en el estilo de vida, como es el ejercicio y también en la alimentación. Entonces, para lo que es la hipertrigliceridemia, lo primero que vamos a hacer es, como ya le mencioné, cambiar los hábitos alimenticios, recomendándole que la alimentación sea baja en lo que son las grasas saturadas, que principalmente se van a estar en lo que es la mantequilla, las carnes grasas, en los lácteos enteros y también en los aceites, como por ejemplo el aceite de coco y el de palma, que son los que más se utilizan para hacer lo que son las donas, pasteles, entre otras cosas. Y en su lugar se debería de cambiar esta grasa saturada por lo que son alimentos ricos en grasas monoinsaturadas, como son el aceite de oliva y también lo que es alimentos que tengan predominio de ácidos grasos omega 3. Bien. Eso, Doc. Y ejercicio. Sí, y el ejercicio. Entonces, el caso 2 es una femenina de 37 años. Esta es una paciente mía que constantemente hace pancreatitis. Entonces, es una paciente femenina de 37 años con antecedente de pancreatitis hace 2 años, una dislipidemia, acude a su cita de control y reporta los siguientes resultados. Un colesterol de 810.6, un HDL de 29.3, un LDL de 750.7 y unos triglicéridos de 3.042. ¿Qué tratamiento le darías, María José? A ver, Doc, creo que debido al riesgo, a la recurrencia de sus pancreatitis, primero también habría que, aparte de realizar cambios en la dieta, de igual manera como ya han mencionado mis compañeros, el incentivar que haga ejercicio y que mantenga hábitos saludables. Habría también que darle, creo yo, tratamiento farmacológico debido a los valores tan altos que tiene. Claro, no creo. Esta paciente de emergencia debe de usar tratamiento farmacológico. De hecho, estos valores son usando tratamiento farmacológico a dosis máxima. Ella ha llegado a tener los triglicéridos en 5.000. Es una cosa bastante severa. Ella hace ejercicio, ella lleva una dieta saludable, de hecho tiene un normopeso, pero una hipertrigliceridemia de origen familiar. Entonces, en cuanto a los niveles de lípidos, como los hablamos hace ratito de colesterol, ya no los vamos a volver a repetir, pero en cuanto ahorita nos vamos a enfocar a los triglicéridos, lo normal es que estén por debajo de 150, de 150 a 99 están en el límite alto, por arriba de entre 200 y 499 están altos y más de 500 están muy altos, como es el caso de nuestra paciente que estaba en 3.042. Y miran el colesterol, 800 y el LDL en 750. Entonces, en el caso número 1, bueno, lo principal sería cambios en el estilo de vida, obviamente, una orientación nutricional, ejercicio, valorar de 3 a 6 meses y obviamente tratamiento para su enfermedad de base, que es el ovario poliquístico, que en realidad
cuando veamos el ovario poliquístico, vamos a ver que en realidad a lo mejor lo más probable es que el ovario poliquístico sea la razón por la que la paciente tiene aumentados los triglicéridos. En el caso 2, sí, cambios en el estilo de vida siempre va a ser nuestro primer pilar en el tratamiento, pero más aparte de tratamiento farmacológico urgente, porque con esos valores de triglicéridos de 3042 tiene riesgo de hacer nuevamente otra pancreatitis. Entonces, siempre para llevar una buena dieta saludable se debe de incluir, o más bien de evitar los azúcares simples, de eliminar el consumo de alcohol, de evitar el uso de grasas saturadas, disminuir los alimentos de harinas refinados, consumir alimentos ricos en fibra, proteínas de origen vegetal, regular la cantidad de sal, de tabaco y actividad física regular, como ya lo habíamos dicho, en la hipercolesterolemia. Entonces, igual la misma grafiquita aquí se vuelve a aparecer con los alimentos de origen diario, los alimentos de origen moderado y los alimentos desaconsejados. Prácticamente se parece mucho la gráfica, es prácticamente casi la misma, siempre y cuando se hace más hincapié en todo lo que tiene que ver con pastelería, con harinas, con bollería. Esto es lo que más se restringe. Los mariscos también vuelven a tomar más hincapié en la hipertrigliceridemia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Sí, no, alguna pregunta. Usted Dime. nos había dicho que teníamos que hacer un cálculo de dieta. Para estos pacientes es el mismo que para los demás, eso de 60% de carbohidratos, 15 de proteínas y 25 de grasas, ¿es las mismas cantidades o porcentajes? Claro, las mismas cantidades. Lo que vas a reducir es en tipo de grasas, lo que vas a reducir son las grasas saturadas. Ah, ya. Pero en cuanto a tu porcentaje de cómo realizar la dieta, es la misma. Ya, Doc, muchas gracias. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito en cuanto a cómo realizar una dieta. Siempre, como ya les mencioné al inicio, las dietas deben de ser personalizadas dependiendo a las patologías que tenga su paciente, también al nivel socioeconómico que tenga su paciente y muchas veces hasta en la instrucción académica también tiene que ver en cuanto a la dieta, ¿de acuerdo? A lo mejor le mandan, no sé, me ocurro, por ejemplo, hablábamos del jamón serrano. Para un paciente que apenas se acabó la primaria, a lo mejor ni siquiera ha escuchado el jamón serrano. Entonces, siempre hay que individualizar, personalizar las orientaciones nutricionales. Otro factor que tenemos que tomar en consideración es que las orientaciones, las dietas, por decirlo así, se deben de fraccionar y siempre adaptado a las condiciones de vida de su paciente. No es bueno que el paciente, aunque tenga el trabajo que tenga, coma solamente 1 o 2 veces al día, porque obviamente si hace ese tipo de regímenes alimenticios, obviamente esas 2 veces que coma, el cuerpo va a absorber toda la grasa porque la necesita para el funcionamiento del cuerpo, y todas las proteínas las va a jalar y las va a almacenar para los periodos grandes de ayuno. Entonces, siempre recomendar que se lleve una dieta fraccionada. Esto vamos a ver, pero al menos debe de ser de 5 a 6 pequeñas comidas en el día. También se debe de considerar siempre la edad del paciente, el sexo del paciente y el estado metabólico que tiene el paciente. Entonces, no es lo mismo, la misma dieta, la misma orientación que le voy a dar a un paciente, por ejemplo, a ustedes de 20 años, a un paciente de 50 años o un paciente de 80 años. No es lo mismo una mujer, por ejemplo, como la mayoría de ustedes, a una mujer embarazada o en lactancia. No es la misma orientación nutricional, aunque las dos tengan hipercolesterolemia, no es la misma orientación que yo le voy a dar. A lo mejor en la paciente embarazada voy a ser un poquito más flexible. ¿Por qué? Porque necesito una cantidad de grasa mayor
que la que necesita, por ejemplo, cualquiera de ustedes que no está embarazada, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en consideración siempre la edad, el sexo del paciente, las cantidades de calorías. Por ejemplo, lo mínimo de calorías que yo le podría dar a una mujer sería entre 1.100 y 1.200 kilocalorías. Si yo le doy prácticamente menos de 1.200 kilocalorías, el paciente le va a costar muchísimo trabajo y casi va a fracasar esa dieta. Si yo le pongo una dieta de 500, de 800 calorías, el paciente no la va a hacer porque se va a morir de hambre. Pero en cambio, yo no le puedo poner a un varón 1.200 kilocalorías. En él lo mínimo que puedo usar es de 1.300 a 1.500, ¿de acuerdo? Porque obviamente el varón necesita una cantidad de calorías mayor. Entonces, siempre también tener en consideración el sexo. Y obviamente el estado metabólico que tenga su paciente. La situación biológica, como ya yo les decía, en los pacientes ancianos, la orientación es diferente. En los pacientes con comorbilidades, en la paciente embarazada, en la paciente con lactancia, tengo que tener diferente orientación nutricional a una mujer que no está embarazada. Entonces, la situación biológica tiene mucho que ver. La actividad física y qué tipo de trabajo realiza. A lo mejor mi paciente no puede realizar mucha actividad física, pero a lo mejor su trabajo es más no tan sedentario, entonces, bueno, puedo ir ahí compensando, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, mi paciente es un chofer de un tráiler que viaja a veces hasta 18, 20, 30 horas sentado a un volante, entonces lleva una vida totalmente sedentaria que no puede como que decir, ay, sí, yo voy a comer mis verduritas y todo, porque a veces comen en el camino donde se pueden parar. Entonces, también tener en consideración qué tipo de trabajo y cuánta actividad de ejercicio realiza el paciente. También, obviamente, tener en consideración las enfermedades que tienen, los hábitos socioculturales. Acuérdense, a lo mejor para nosotros, por ejemplo, yo tengo varios pacientes que son de origen árabe y en ellos su alimentación es muy diferente a la de nosotros. Ellos sí, aunque consumen mucha cantidad de granos, mucha cantidad de semillas, pero ellos consumen muchos alimentos muchas carnes rojas que son ricas en colesterol. Por ejemplo, terneras, consumen mucho cordero, consumen mucho borrego. Entonces, tener en consideración también los hábitos socioculturales, ¿de acuerdo? La situación, como ya les decía yo, la situación económica, el acceso a los alimentos también, porque a lo mejor yo le quiero mandar una dieta con yogur descremado, con pan integral, y el paciente vive en una zona rural bien alejada, donde la mayoría de los alimentos que consumen son los que se siembra el paciente o los que producen los vecinos de alrededor. Entonces, tener en consideración también el acceso a los alimentos que ustedes van a aconsejar consumir. Y obviamente la existencia de algunas complicaciones que pudiera acarrear estas orientaciones. En cuanto a siempre lo que debemos de tratar de lograr es normalizar el peso y cumplir siempre con los requerimientos nutricionales, sobre todo, obviamente los pacientes, los niños y en los adolescentes tienen siempre que tratar de cumplir con los requerimientos que necesitan por su edad, ¿de acuerdo? No importa, aunque sea un niño obeso, en los niños son los que menos dietas restrictivas se da, porque son niños y necesitan una cantidad de calorías muchísimo mayor que nosotros. Los adolescentes también, porque tienen, obviamente, en la adolescencia el metabolismo se incrementa por todas estas hormonas que ya hemos estado hablando y obviamente necesitan un mayor aporte nutricional. También se debe de adecuar al momento fisiológico, ya lo habíamos dicho, y obviamente si el paciente está hospitalizado, también la orientación va en otro camino. Entonces, a lo que me preguntaba su compañera Natalie, sí, el porcentaje se hace igual en carbohidratos, es de un 50 a un 60%.
En proteínas es de un 12 a un 15%, grasas se puede usar hasta un 30%, siempre y cuando las grasas saturadas siempre sean menores a 10%, las monoinsaturadas de preferencia 14, no más de 14%, las poliinsaturadas de 6 a 7% y el colesterol siempre menor de 100 miligramos por cada 1000 kilocalorías, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el consumo de fibra, como ya se los mostré en la gráfica, cuánto disminuye el LDL, siempre tratar de incrementar el consumo de fibra, al menos debe de ser de 40 gramos al día. No ingerir más de dos equivalentes de alcohol, aún así sea alcohol de tipo tinto, ¿de acuerdo? En cuanto a la orientación, por ejemplo, del hipertrigliceridemia, esa es otra variación que tiene con el colesterol. Es sí la bollería, es todo lo que tiene que ver con harinas, con postres, con azúcar, con embutidos, con vísceras, pero también el alcohol, aquí sí, en la hipertrigliceridemia casi se debe de restringir en totalidad. No se puede permitir ni siquiera el vino tinto, también ese se debe de restringir. El vino tinto tiene una acción, pero sobre el colesterol, no tanto sobre los triglicéridos. Entonces, todo tipo de alcohol sí se debe de tratar de restringir en los pacientes con hipertrigliceridemia. En cuanto a cuántas veces debo de fraccionar, ya les dije mínimo en las mujeres 1200 kilocalorías y en los hombres mínimo 1500 kilocalorías. ¿Cómo lo voy a fraccionar? En el desayuno debo de dar más o menos un 10%. En la merienda, la merienda hablamos entre el desayuno y el almuerzo, ahí va una colación, a lo que usted le llaman colación, en algunos países se le llama meriendas. Entonces, en esa colación de media mañana, más o menos debe de ser de un 10 a un 15% del total de las kilocalorías que ustedes le van a calcular. En el almuerzo, de un 25 a un 30% de las calorías. Nuevamente, en la merienda de la media tarde, de un 10 a un 15%. En la cena, de un 25 a un 30%. Y en las meriendas, la cena para ustedes sería la comida de la noche, y en la última comida del día, ya la cena, ya para dormir casi, ahí existe otra colación que igual puede ser de un 10%. En cuanto a las necesidades calóricas, esto obviamente va a ir determinado por el peso que ustedes logran, que desean lograr, y siempre determinado por la actividad física. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las dietas? Las dietas deben, como ya dijimos, considerar la edad y también considerar el sexo. Hay varias formas de calcular una dieta. Por ejemplo, hay un cálculo para calcular de acuerdo al índice de masa corporal. Si es menor a 19 el índice de masa corporal, se recomienda que sea de 40 a 50 kilocalorías por kilo de peso deseado. En cambio es de 19 a 24.9 el índice de masa corporal, debe de ser de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso deseado. Y si es mayor a 25, o sea, ya estamos hablando de una paciente con obesidad, estaríamos considerando de 20 a 30 kilocalorías por kilo de peso deseado. Con esto calcularíamos el total de kilocalorías que queremos que le tenemos que dar a la paciente de acuerdo al índice de masa corporal, y ya después lo dividiríamos entre las fracciones de comida que debe de hacer. También hay otra forma de calcularlo de acuerdo al sexo. Si es hombre, se usa de 30 a 40 kilocalorías, y si es mujer, de 29 a 33 kilocalorías por kilo de peso deseado. En cuanto a la actividad física, lo podemos dividir en actividad física fuerte, ahí nos tocaría de 31 a 35 kilocalorías por kilo. En cuanto a la actividad física moderada, de 26 a 31 kilocalorías. En cuanto a los sedentarios, de 22 a 26 kilocalorías por kilo. Y en los sedentarios, de 22, en un sedentario extremo, o sea, que no hace nada de ejercicio y además tiene mayor a 55 años, nos tocaría 22 kilocalorías por kilo. Igual un paciente totalmente inactivo nos tocaría 22 kilocalorías por kilo. Eso sí usamos de acuerdo a la actividad física.
Y lo otro sería de acuerdo a una paciente que está embarazada. En el primer trimestre podemos usar de 26 a 35 kilocalorías por kilo de peso que tiene la paciente. En el segundo o tercer trimestre de 29 a 37 kilocalorías por kilo de peso, y en la lactancia tenemos que incrementar un poquito de 33 a 37 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, como ven, la lactancia es donde más aumentan las necesidades calóricas, porque obviamente necesitas una buena cantidad de grasa para formar una adecuada leche. Y además, si alguna de ustedes es mamá y habrá lactado, la lactancia da un hambre totalmente desenfrenada. ¿Verdad? Entonces, siempre calcular una dieta saludable en todos los grupos nutricionales. En cuanto a las orientaciones ya más hacia el paciente diabético, la división es prácticamente la misma en cuanto a carbohidratos, en cuanto a grasas. Obviamente va relacionado si el paciente también tiene alguna comorbilidad adicional. En cuanto a las fracciones, también si, por ejemplo, el paciente no puede tener tanta, o por ejemplo, en la noche, sobre todo si es viejito y es diabético, no se le va bien o ya tiene una gastropatía diabética, obviamente, en las comidas de la noche pueden disminuir el porcentaje y aportar eso en alguna otra comida, sobre todo almuerzo o desayuno, que sea un poquito más copioso para que las comidas de la noche las dejen con menor cantidad de kilocalorías, ¿de acuerdo? Siempre, obviamente, tratar de restringir el consumo de alcohol, de tabaco y, bueno, un buen control médico. Entonces, no sé si haya alguna duda hasta aquí. En cuanto al paciente diabético, las orientaciones, obviamente, siempre va a favor del plato del buen comer. El plato del buen comer consiste en que la mitad del plato sea verduras. ¿De qué color? De preferencia debe ser un plato que tenga muchos colores, o sea, muchas verduras de diferentes colores. Pueden ser verduras verdes, pueden ser verduras rojas, verduras anaranjadas, verduras amarillas, para que eso, mientras más colores tenga, eso estimula más el apetito y el paciente es más fácil que se lo coma. A un plato que solo está así, de un color solo verde o así, pues obviamente el paciente va a ser menos agradable a la vista, ¿de acuerdo? Entonces, el plato del buen comer habla a favor de que eso, la mitad del plato sean verduras, una cuarta parte del plato sea la proteína, que bien puede ser de cualquier tipo de proteína, carne de chancho, carne de res, carne de pollo, pescado, siempre y cuando sea tipo magra, y siempre se recomienda que sea del tamaño de la mano el pedazo de proteína que el paciente va a comer. Y en el otra cuarta parte se recomienda que sea el carbohidrato, que bien puede ser arroz, algún tipo de pasta, de preferencia integral, menestras como frejo, lenteja, o bien si el paciente quiere comer unas papas, una o dos papas hervidas, se recomienda que sea en esa cuarta parte del plato. En cuanto a los alimentos que ustedes van a recomendarles al paciente diabético, esto está a favor de unas tablas que se usan, que se llaman índice glucémico, ¿de acuerdo? No se los puedo. No se las puedo compartir. Ya les voy a mandar algunos ejemplos con Paul sobre alimentos ricos en índice glucémico. Entonces, aquí depende de la tabla que ustedes usen. Esto depende de la fuente. Y obviamente siempre debe ir encaminado de acuerdo a los alimentos que también hay que tienen acceso a sus pacientes, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
una tabla que a mí me gusta porque veo que está encaminado a los alimentos que hay aquí en Ecuador. Por ejemplo, índice glucémico alto se considera obviamente todo tipo de azúcar blanca y morena, los cereales azucarados, el choclo, el chocolate, la mermelada, la miel, el pan blanco, las papas, puré de papas siempre y cuando también tenga aparte mantequilla añadido y leche, las pastas procesadas, los productos, todo tipo de productos de pastelerías, donas, dulces, todo tipo de dulces, fideos de arroz, galletas, granola, si es endulzada con miel, todo tipo de helados, maíz, el risotto. Y en cuanto a ver a frutas, aquí algunos mencionan a la sandía como un índice, un alimento con un índice glucémico alto. En cuanto al índice glucémico medio, vamos a encontrar, por ejemplo, a la avena, algunas veces algunos croissants que son hechos con harinas integrales, a las papas fritas, vean que tiene casi siempre la categorizan como índice glucémico medio, a la papaya, las pasas, la chirimoya. Aquí sí varían. Algunos dicen que tiene un índice glucémico bajo, algunos dicen que tiene un índice glucémico alto. Para mí tiene un índice glucémico alto. La chirimoya es muy, muy dulce para el paciente diabético. Las frutas en conserva siempre y cuando sean hechas en casa. Los jugos de fruta, el plátano, el sushi y la zanahoria cocida. En cuanto al índice glucémico bajo, se considera los aliños como el ajo, la cebolla, el ají, eso lo vamos a considerar en aliños con índice glucémico bajo. El arroz integral, todo tipo de pastas integrales, los espaguetis, las pastas tipo espaguetis cocidas al dente, también se considera ya con un índice glucémico bajo. Los cereales altos en fibra y sin azúcar, los frutos secos, los lácteos sin azúcar, las legumbres, por ejemplo, como los duraznos, las frambuesas, la pera, el kiwi, las cerezas, las ciruelas, las manzanas, eso se consideran índices glucémicos bajos. Algunos también consideran que índices glucémicos entre medio y alto podría tener, por ejemplo, los mangos, las naranjas, las mandarinas. De hecho, la naranja y la mandarina tienen un índice glucémico bastante alto. Si a ustedes les da curiosidad en ver, por ejemplo, la cantidad de calorías que tiene un vaso de jugo de naranja en comparación con un vaso de Coca-Cola, un vaso de jugo de naranja puede llegar a tener hasta más cantidad de azúcar que lo que tiene una Coca-Cola de 500 mililitros. Entonces, considerar a la naranja como una fruta con un índice glucémico bastante alto. El mango también, por eso es que son tanto frutas como verduras que se les trata de restringir al paciente diabético, ¿de acuerdo? Las salsas de tomate sin azúcar tienen un índice glucémico bajo, la salsa de soya, el salvado de trigo, las verduras verdes en general y las verduras, el zapallo amarillo, por ejemplo, también tiene un índice glucémico bajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el camote, la yuca, ellas tienen un índice glucémico entre medio y alto. Por eso es que también se debe de restringir un poquito. Por ejemplo, el melón también tendría un índice glucémico medio, entonces también es por eso que se restringe el consumo. En cuanto, por ejemplo, a verdura, a frutas, por ejemplo, como melón, sandía, papaya, piña, que la piña también tiene un índice glucémico entre medio y alto, se considera que no pase siempre de una taza, que es lo que el paciente debe de consumir este tipo de frutas. Por ejemplo, el tomate de árbol tiene un índice glucémico bajo. El tomate como tal también tiene como verdura, también tiene un índice glucémico bajo. En cuanto al aguacate, el aguacate, dependiendo de la cantidad,
está entre medio y bajo. Un cuarto de aguacate, que sería, o sea, una rebanada normal que el paciente podría consumir, tiene un índice glucémico bajo y además que ustedes saben que tiene aceites, grasas buenas. ¿Qué más frutas? Pepino, bueno, las fresas tienen un índice glucémico también muy bajo, las moras también tienen un índice glucémico bajo y son de las que más se aconseja. En cuanto a la manzana, la que más se le aconseja porque tiene un índice glucémico bastante bajo es la manzana de preferencia de color verde. Y en cuanto al durazno y a la pera, se recomienda que sea una pera y un durazno de un tamaño pequeño. Si es muy grande, entonces debería de ser solamente la mitad. Las uvas también tienen un índice glucémico alto, por eso es que también debe de restringirse este tipo de frutas. El camote también tiene un índice glucémico alto, entonces también se debe de restringir y además por la cantidad de carbohidratos que tiene, de almidones, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda sobre esto que hemos hablado. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Doc, yo tengo una preguntita. Vera, cuando estaba viendo eso de las dietas, había algunos alimentos que tenían, por ejemplo, 4 equivalentes o 3 equivalentes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que decía 4 equivalentes? O sea, por ejemplo, decía verduras, 4 equivalentes y luego daba el porcentaje en kilocalorías, en gramos de hidratos de carbono, lípidos. Entonces, no sé si los equivalentes son como que porciones o qué significa. Como raciones. Se refiere a raciones. O sea, 4 raciones, por ejemplo, podría comer, que equivalía a las kilocalorías que tenía. Ya, Doc, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Seguro que nadie tiene, porque la primera tarea que vamos a dejar es hacer una dieta. Entonces, como veo que no tienen dudas, entonces, bueno, va a quedar esa tarea perfecta. Entonces, ya les voy a mandar con Paul las dietas que va a hacer, o sea, de cuántas calorías, si tiene alguna situación especial, por ejemplo, si es un niño, si es un adolescente, si es una embarazada, si es una lactante, si es un anciano, si tiene alguna enfermedad, para que en base de eso ustedes calculen la dieta de ese paciente que les voy a mandar, ¿de acuerdo? Ya, Doc, no se olvide de mandarme la tablita que comentó de este último de los pacientes. Del índice glucémico, Eso, no, del ya índice te la mando también. Ahorita que te mande, bueno, más a rato que te mande la lista de la dieta que le toca hacer a cada uno, te mando al menos 2 ejemplos de diferentes tablas de índice glucémico. Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay duda, entonces nos vemos el día lunes y por favor que se queden sus compañeras de la exposición de gónadas para decirles las aclaraciones, ¿de acuerdo?